Bienvenidos a todos, como siempre, el encuentro aquí en Identidad, el programa de toda la familia, de todos los docentes privados de Córdoba, que por supuesto hoy están en casa, con ganas de charlar un ratito, de hacer sobremesa, y hoy con un tema especial, porque vamos a hablar justamente de nuestros hijos, de la infancia, de las emociones, de cómo gestionamos las emociones los adultos que cuidamos y los niños. Vamos a hablar de la alimentación, vamos a hablar de las nuevas paternidades, y es por ello que me voy al encuentro con mis invitados de hoy. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Gracias. ¿Cómo están? Hola, Muy bien, ¿cómo están? muy bien. Muy bien. ¿Bien? Sí. Bueno, me alegro, los voy a presentar para charlar un poquito, digo, ¿no? De hoy, los niños y las familias de hoy. Nos acompaña Flavia Nieto, que es especialista en crianza respetuosa y educación emocional. También nos acompaña Fernando Avaro, que es psicólogo y es coordinador del Círculo de Padres de Hombres y Masculinidades. Y también está con nosotros Florencia de Marchis, que es licenciada en nutrición y docente. Amplio currículum el de todos, ¿no? Digo, pensar un poco en los niños de hoy, en la llegada de un niño, que ya los papás hacemos y tenemos una expectativa, y sin embargo cuando llega el niño es totalmente diferente, ¿no? Lo que se produce en casa. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la crianza respetuosa? Bueno, lo que propone un poco bastante la crianza respetuosa es un cambio de paradigma, es un cambio a la crianza tradicional con la que venimos de muchas generaciones, este autoritarismo, esta idea del adulto que lo sabe todo, y ese niño o esa niña callada, que lo único que hace es recibir información y tiene que escuchar y no hablar, y no tiene lugar lo que siente, lo que necesita, lo que quiere. Este cambio de paradigma nos interpela principalmente a los adultos en esto de mirarnos, reflexionar, aprender, desaprender todas esas estructuras. Es un cambio de paradigma para dejar este conductismo, esta necesidad de controlar al niño, ¿no? A que haga, deje de decir, o dejar de mirar tanto la conducta e ir un poquito más allá, ir a qué siente, qué necesita, quién es ese niño, ¿no? Porque esto de por ahí que suena un cliché a que cada niño un mundo, es así. Es así. Entonces el poder mirar a ese niño con esa historia, en ese contexto, esto que vos decís, ¿no? Viene un niño, pero no todas las familias somos iguales, entonces poder mirar ese recorrido y acompañar principalmente. Ese es el gran desafío. Totalmente, ¿no? Qué desafío. Y digo, Fernando, justamente pensando en esto, en el cambio de paradigma, el rol del padre, ¿no? El rol del padre ha cambiado. La voy a complicar un poco más con lo que dice la Fla, porque desde mi labor como terapeuta y también en mi trabajo con papás, con los padres, yo coincido con todo lo que ella dice y le sumo que antes hay que hacer eso con uno mismo. Sí. En el sentido de, además de mirar a los chicos, a las chicas, creo que el nuevo paradigma también implica que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos y también reconocer todos los miedos que nos atraviesan al momento en que decidimos. Nunca es el mejor momento para ser papá, para ser mamá. Siempre hay un miedo más ahí. Bueno, que tengo que trabajar, que tengo que asentarme, que tengo que... Entonces nuestros hijos nos enfrentan a millones de cosas que nos pasan, y si nosotros solo los miramos a ellos, pero no nos miramos a nosotros, también hay una parte ahí que se pierde, que se desdibuja, y quedamos como entregados a buscar recetas afuera, ¿no? Esta cosa de, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Decime qué tengo que hacer. Sí, y en realidad muchas veces creo que es desde la mirada que nos devuelven ellos de nosotros. Por eso decimos que nuestros hijos son nuestros maestros, porque nos enfrentan a muchos miedos que si nosotros no los reconocemos, bueno, por ahí se los ponemos a ellos. Tal cual. Entonces, por eso digo, lo tomo lo que dice Flavia, pero lo amplío, así, bueno, los miremos a ellos, pero nunca dejemos de mirarnos a nosotros. Tal cual, nos miremos, digamos, nos miremos todos en familia. Digo, Flor, pensando en esto y en el nuevo paradigma, también ha cambiado mucho la forma de planificar la alimentación. Sí, ¿no? Me parece. Y yo voy a seguir tomando lo que dicen acá y voy a seguir complejizándolo un poquito más, ya que estamos. Me encanta. Porque qué curioso, muy lindo lo que acabas de decir. Hay que replantearse inclusive los hábitos propios del momento, porque nos encontramos con un mundo nuevo. Entonces, después en el querer, a ver, decime qué hacer, si yo no empiezo por mí, con mamá, papá, yo no empiezo por qué me está pasando, va a ser más complicado. ¿Cómo voy a poder acompañar
a esa persona en su desarrollo y en su alimentación. Partamos de la base que ya los hábitos alimentarios se empiezan a construir desde la panza, desde la mamá. Entonces, por ejemplo, todos los hábitos alimentarios que podamos trabajar en la mujer embarazada serían muy importantes. Serían importantes y desde ahí arrancamos, desde ahí. Y posterior, ese contacto, porque me encuentro con un mundo completamente alborotado y al medio quiero hacer que coman bien, que coma esto, no le gusta la verdura. Bueno, ¿cómo se para? Bueno, mi primera pregunta, ¿se come verdura en casa? ¿Por qué hacemos que coma verdura más chiquititos y después cuando son más grandes me olvido de comer verdura, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, los hábitos se construyen porque los sabores son culturales. Nos hacen son una parte de nuestra identidad. Nosotros no podemos generar los gustos, no nacemos con gustos determinados. Aprendemos a comer, aprendemos a entrar en contacto con el alimento. Entonces, incluso el alimento más sagrado con el cual primero nos encontramos es la lactancia materna. Ese vínculo que hay que mantener, que existen muchas distintas orientaciones, algunos quien dicen, bueno, más, menos, cuanto más se pueda prolongar la lactancia, mejor. Hay un vínculo, es mucho más allá que el alimento. El alimento da sensaciones, colores, sabores, momentos, imágenes. Y estamos pensando en una familia que decía un poco Flavia al comienzo, es uno por uno, no podemos generalizar, ¿no? Cada familia es un mundo y está en un contexto distinto. Digo, ¿qué pasa el chico que nace en la extrema pobreza? Y que no puede elegir, o sus padres tampoco pueden elegir cómo alimentarse, cómo acompañarlo. ¿Qué pasa en esa infancia? Y hay carencia de todo. Ahí nosotros tenemos, creo que, la fortuna de hablar desde unos lugares de privilegio, indudablemente. Tanto lo que decía Flor, yo siempre lo resumo cuando me toca hablar, creo que lo más importante que podemos transmitirle nosotros a nuestros hijos es la coherencia. Es la coherencia. Por eso cuando ella habla de, bueno, ¿y se come verduras en casa? Y sí, yo pretender que nuestros hijos coman algo que no es lo que forma parte de la cotidianidad nuestra es difícil. En situaciones de carencia me parece que uno cuando está en cualquier contexto de emergencia va tapando baches como puede. Entonces no hay tanta planificación como por ahí nosotros podemos tal cual sugerir. Y en ese punto hay que tener mucho cuidado con los mensajes que se dan. Si yo no puedo llegar a tal alimento, entonces, o incluso ver que hablar de cuerpos similares a, por ejemplo, si yo estoy viendo un cuerpo con sobrepeso, estoy asumiendo que esa persona tiene una sobrealimentación, no, el sobrepeso es una malnutrición encubierta. Entonces, a veces los alimentos que se pueden adquirir en ciertas familias son por construcción, son porque es lo que alcanza el dinero. Entonces, a veces lo que pasa es que hay falta de educación en alimentación. Podemos llegar a tener una alimentación un poco más equilibrada con otros alimentos, pero hay que tener recursos, hay que tener un hogar para hacerlo, hay que tener educación para trabajar el ejemplo que siempre se da, trabajar legumbre, trabajar cereales. Hay que tener gas natural, agua potable para lavar legumbres, para poder dejarlas. A veces en ciertos hogares tengo que cocinar rápido en el momento y es 1 o 2 comidas al día, con suerte. Sí. Entonces, hay que tener cuidado a veces con los mensajes, porque si no yo digo solamente verdura y fruta. No. Hay que ampliar un poquito más y poder acompañar a toda la familia. Tal cual. A ese cuerpo. Tal cual. Flavia, vos hablas mucho de gestionar las emociones, ¿no? De cómo controlar, digo, por ahí, no sé, pienso en la etapa de los 2 años de los niños. Una etapa de quiebre. Una etapa de quiebre donde aparecen los berrinches. Y pienso en hoy, ¿no? Papás trabajando full time, y uno dice, bueno, hay que contener al niño, hay que ayudarlo, hay que encaminar a que gestione sus emociones, pero el papá también está desbordado. Sí, exacto. Bueno, pero es más o menos también lo que venimos trayendo, en esto de, si yo quiero acompañar entonces en esa educación emocional, en esa gestión, en ese desborde, el berrinche es un desborde emocional, es un enojo de ese niño o de esa niña, y nosotros lo tildamos de berrinche, es algo que ese niño está haciendo e incluso hasta pensamos que lo está haciendo a propósito, ¿no? Entonces, si bien también en el crecimiento hay más o menos etapas que se van repitiendo, esto de los 2 años no es casual, hay una explicación muy larga, es para otro programa entero, el de los 2 años, pero sí con respecto a esto de cómo entonces yo acompaño, es de nuevo lo que trae Fer, yo necesito
primero mirarme a mí, primero mirar qué es lo que me pasa a mí con mis enojos, cómo estoy gestionando yo mis enojos. Entonces, en esto también de traer este cambio de paradigma, es porque venimos de generaciones y generaciones donde las emociones no tenían lugar. Somos analfabetos emocionales, me dijo una vez una mamá y me quedó grabado, porque es tal cual. Entonces, en esto de verme y tener que aprender tantas cosas y desaprender, y encima a la vez estoy criando y maternando, atravesado por una pandemia. Y sí, hay cuestiones así que nos desbordan. Que nos sacan, sí, que nos descolocan. Es parte. Bueno, vamos a entrar ahora un poquito acá en las emociones. Hacemos una pausa, no se vayan. Seguimos aquí en Identidad. Hoy estamos hablando de la primera infancia, estamos hablando de los hijos, de los hábitos, de las emociones, de prestar atención, como decía Flavia, a las emociones. Y pienso, digo, en el modo también en el que vivimos, acelerado, que lo queremos todo, lo queremos ya, estamos haciendo miles, millones de cosas a la vez. Y también pasa esta exigencia, ¿no? De ser el mejor, de ser exitoso, de no fracasar. ¿Cómo se maneja esto? ¿Tenemos esa obligación de criar hijos exitosos, hijos sobresalientes en la escuela? Bueno, esa es la decisión que tenemos que ir tomando, a ver cómo queremos atravesar esa maternidad, esa paternidad. Empezar a conectarnos con esa maternidad vulnerable en la que no sabemos, en la que no somos la mujer maravilla. Pero es de nuevo, es sacarnos todo eso que traemos como mandato, ¿no? Sí, como tal cual. mamá lo puede todo, mamá es simpática todo el día, mamá tiene ganas de jugar todo el tiempo, a mamá le encanta criar sus hijos 24/7 y no necesita tiempo para ella sola. Son muchos mandatos, son muchas cosas que traemos de muchas generaciones, y poner ese límite y decir, no puedo, no sé cómo hacer, no sé qué se hace en este caso, ¿qué hago con este niño de 3? ¿Qué hago con este niño de 5? Y cuando Pero me ¿cómo veo no en sabes esa si vos sos vulnerabilidad, mamá? y encima soy especialista en educación emocional, entonces, Claro. ¿cómo puede ser que vos no sepas? Vos podés fallar, claro. Entonces, sigue siendo en esto de mirarme y decir, pero yo hasta acá puedo, y poder decirlo, el poder decirlo, el poder expresar esa emoción, el decir no puedo, estoy desbordada, estoy enojada, estoy triste, Sí. ya es un cambio. Totalmente, y este cambio de paradigma que realmente nos hace a veces, cuando escuchamos alguna conversación ya nos hace ruido, ¿no? De decir, mi marido me acompaña, me ayuda, ¿no? Digo, ha cambiado el rol del hombre. ¿Qué se entiende por estas nuevas paternidades? Yo no sé si son nuevas paternidades, pero es esto que vos decís, ¿no? Bueno, en lugar de la ayuda y todo, salió un spot hace un par de meses de los ayudadores en la casa, que es magnífico. Yo siempre lo sintetizo diciendo que la gran deuda que tenemos los padres con la humanidad es la presencia, es la presencia. Si hay una frase que creo que nos ha atravesado a todos, ha sido esta de yo me voy para que no le falte nada. Y nos ha puesto históricamente en un lugar de proveedores materiales, proveedores económicos, o acompañar a pacientes que en la mitad de la vida, en los 50 o en los 60, se lamentan y llegan desde un lugar de, che, mis hijos no me dan bola, solo vienen a mí a pedirme plata, o solo recurren a mí cuando necesitan que les compre tal cosa. Pero nos hemos puesto, los padres en general, en ese lugar, en el de proveedores, en el de cajero automático, en el de billetera, y nos hemos ido. Entonces la gran deuda creo que es para todos los padres que nos quedemos, y que nos quedemos con todo lo que eso nos genera, que no es fácil, porque quedarme a lo mejor implica un acuerdo con mi compañera en decir, bueno, a ver cómo gestionamos la economía del hogar de otra manera, sobre todo en las primeras infancias, que el puerperio y todo implica que la mamá esté desde un lugar mucho más físico presente, y el lugar nuestro como papá sosteniendo a la mamá. Ese es principalmente el lugar del papá los primeros años. Pero es quedarse es re difícil, porque a los varones nos sale tan fácil disparar y salir al mundo, y bueno, quedarnos adentro. Y si tenemos que salir, yo también lo que vengo proponiendo es salgamos y llevemos a los chicos a donde vayamos. Claro. O sea, incluirlos, porque también nos sale fácil esta cosa de decir, bueno, yo me voy a hacer mi vida
y los chicos los dejo o con la mamá, o con los abuelos, o con la niñera, o con lo que sea. Y es todo un cambio ahí de decir, bueno, yo lo sumo y me lo llevo y lo incluyo dentro de lo que se pueda, ¿no? Pero tener la intención de hacerlo. Tal cual, totalmente. Digo, Flor, volviendo a los hábitos alimenticios y a los trastornos también alimenticios, pienso en los adolescentes y en todo lo que nos demanda el contexto permanentemente, ¿no? La publicidad permanente de los alimentos, el cuerpo hegemónico, ¿no? ¿Cómo influye esto, digo, en los jóvenes, ¿no? A la hora de alimentarse. E incluso si estamos hablando de infancia, nos podemos ir a la infancia, esto ya empieza a atravesar desde chicos. El cuerpo que somos y el cuerpo que habitamos. O el relacionar tipos de cuerpo acorde a lo que queremos obtener. Entonces, el éxito asociado a un tipo de cuerpo, al fracaso. Pero es muy importante la figura de la familia en su totalidad, porque las actividades quedan como las actividades domésticas y de alimentación generalmente quedan arraigadas a la mamá. Pero como por lo que estabas compartiendo vos, ¿no? Es una cuestión que ha quedado, y no siempre, ¿no? Generalmente. Entonces, cuando fíjense o empiecen a notar en los más pequeños, cuando la familia está toda junta, no es difícil a veces que coman. Pero cuando de repente falta uno, falta otro, cuando está toda la familia junta, puede ser hasta apagar los televisores, apagar los celulares, no ver publicidades, comer comida casera en la medida de lo posible. A mí el otro día me asustó que hay un desafío de una marca, no vamos a decir cuál, pero de repente que la comida esté lista en tantos segundos. Pero ya, en este momento, un alimento donde yo abro bien. Hay veces que nuestra dinámica familiar no nos permite generar una colación, un almuerzo. Realmente tenemos que acudir a lo industrial. Eso está bien, no está mal, no hay que generar más culpa, por favor. Pero en la medida de lo posible, que la cocina sea un lugar de encuentro. Que no sea solamente en donde trabaja una persona, mamá o papá, la familia que sea, y de repente tengo a esa persona trabajando, el resto se sienta demandante a comer, que sea participativa. ¿Qué pasa si a los chicos los invitamos a armar la cena? A que cocinemos todos juntos. Exactamente. Yo siempre me voy a acordar que aprendí a hacer panqueques, me encanta esta anécdota, a los 9 años viendo Liberen a Willy. Una película viejísima. Pero estaban ahí y yo aprendí a hacer panqueque y éramos mis 3 hermanos, todo con una panquequera ahí haciendo lío con los panqueques, mi madre, una santa. Pero ese contacto con el alimento no me hizo chef, pero yo aprendí el valor de hacerme un panqueque. Y yo, si me permitís, sumo una cosa más con lo que vos dijiste, porque, y trasladándolo a la infancia, porque esta cosa de la comida rápida en 1 segundo, 2, 3 o lo que sea, también después yo creo que tiene una repercusión en esto que también escuchamos todo el tiempo, la demanda de los chicos que demandan inmediatez en todo. Que a los 2 segundos que lo dejás haciendo algo ya se aburrieron, el pasar de una cosa a la otra. Y me parece que la comida, que es algo tan cultural y que nos atraviesa tanto, como vos decías, tiene como ese marco de proceso, de tiempo, de que no es lo mismo cortar un coso de salsa y ponerle a los fideos que hacer la salsa yo, ni te cuento si tengo una plantita de tomate en el patio y lo saco y sé que el tomate demora 3 meses en crecer. Mostrar cómo se trabajar huerta y compost en casa. Todo eso también da una noción de tiempo, proceso, de que los alimentos requieren una elaboración y que no es magia, no sé, las lechugas no crecen en la góndola del súper. Voy y las saco. Entonces, me parece que esa inmediatez también termina después también alentando chicos, chicas que demandan eso todo el tiempo. Dame y ya. Claro, y lo que decís vos, que se aburren todo el tiempo, ¿no? Es pasar permanentemente de una cosa a la otra y estoy aburrido. E incluso en lo que venimos hablando cuando nos ataca esta primera, yo aclaro algo, no soy madre, pero porque no he atravesado eso, pero sí sé que a veces voy a escuchar experiencias de, bueno, intenté varias veces ya, ¿cuántas veces probaste? ¿Qué probaste? ¿Qué técnicas probaste? Y como dije al principio, ¿qué se hace en la casa? ¿Se sirve solamente la fruta a esa persona y el resto de la familia está comiendo helado? Y bueno, yo voy a mirar el helado, voy a querer el helado. Claro. Al adulto también le pasaría. Entonces, ¿qué pasa si encontrarse en familia, con la familia que tengamos, esa cuestión general y entre todos? Yo siempre digo, ¿cuántos de nosotros aprendió a hacer
Locro, ¿cuánto tiempo se va a hacer un locro? Ponerse, limpiarlo, los Y de un día porotos. para el otro. No. De un día para el Involucran a la otro. familia, los Totalmente. que van a comer un plato de locro van a valorar esa Tal cual. cuestión. Absolutamente, Tal absolutamente. Flavia, te pregunto por los límites, digo. Poner límites hoy, ¿se puede criar sin premio y castigo? El tema, otro programa de nuevo. Sí, a ver, la idea desde la crianza respetuosa es dejar ese paradigma de que el castigo educa, de que el niño o la niña aprende si yo le quito algo que le gusta, si yo lo encierro en una habitación solo, si lo mando a pensar a una sillita con 3 años. Mucho de lo que vamos trayendo en esto de la necesidad de la presencia, de la necesidad del tiempo, del proceso, ¿no? Son como todas las claves a lo que apunta la crianza respetuosa. Esto de que el niño no crece de un día para el otro, ni aprende de un día para el otro, porque ya te dije una sola vez, ya lo entendiste. ¿Cómo puede ser que te lo dije 5 veces y no lo entiendes? Entonces, en esto de entender el proceso de crecimiento, entender, acompañar, de que esto no es de un día para el otro, de que el niño, porque cumplió 5 años, entonces mágicamente ya sabes las cosas. Y esta idea de que el límite entonces se tiene que poner sí o sí con dureza, de que el límite sí o sí es con autoridad, si no, me toma el tiempo. Entonces, Claro. cambiar todo ese paradigma es entender de que yo acompaño, pongo el límite porque soy consciente de que yo soy el adulto responsable. Yo soy el adulto responsable que acompaño y le voy marcando lo que puede hacer, lo que no puede hacer, lo que en casa hacemos o no hacemos, pero no necesariamente castigando. Lo único que enseña eso es el miedo. Tal cual, tal cual. Estamos sin tiempo. Les pido cortito, porque la productora me reta. Digo un mensaje cortito resumiendo, ¿no?, lo que hablamos hoy, apuntando a esto, a la crianza respetuosa, a los buenos hábitos saludables. Rápido, yo siempre lo que recomiendo muy cortito es mirarlos a los niños. Mirar a ese niño o a esa niña y escuchar su necesidad. Ojalá hubiera un manual, no lo existe, y lo que necesitamos es mirarlos, no nos olvidemos. Mirarlos. Y yo lo resumo con lo que dije antes de que en realidad no creo que haya ninguna cuestión que esté bien o mal per se. No, a mí me interpela mucho una frase que escuché una vez que decía que ningún hijo necesita un padre o una madre perfectos, sino que necesitan papá y mamá coherentes. Entonces yo siempre sostengo esto, que cualquier mensaje que yo quiero transmitir tiene mucho más fuerza desde la coherencia. Y por último, invitar a todas las familias que la cocina sea un laboratorio, desde los alimentos donde juguemos. No pasa nada si se me quema la comida, estemos ahí entre todos y de repente hacer un alfajorcito casero que después disfrutemos a la tarde de una merienda. Les aseguro que es mágico cuando lo hicimos entre todos y en familia. Así que invitar a que la cocina sea un laboratorio. Bueno, muchas gracias, a los tres. Nos Juan. quedamos con estas ideas. Tengo regalito, toma el mate, me imagino. Obvio. Tengo mate de Luigi Cuero, por supuesto, para este fin de semana, y toda la pastelería inclusiva de Gisela Mondino, que nos acompaña siempre. Muchas gracias a los Gracias. tres. Muchas gracias. Hacemos una pausa, ya venimos.